en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho de la mañana con 27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia seguimos buscando la verdad y hoy queremos dar paso a un análisis de los temas pendientes en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos tienen que ver con la presentación del Ejecutivo de proyectos. El uno, la reforma tributaria urgente en materia económica. Hablaremos también de la proforma presupuestaria y el análisis de la crisis carcelaria. Invitados a la revista de opinión Democracia, la asambleísta Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, y el asambleísta César Ron, independiente. Doctora Vilma Andrade, el tema primero que quiero plantear respecto de la reforma tributaria, el proyecto denominado Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Ayer hubo el primer debate en donde no se aprueba, se reciben observaciones, esto vuelve a la Comisión de Desarrollo Económico para su procesamiento y se estima que en 4 días estaría de nuevo para el Pleno a fin de ir, allí sí, a la votación en el segundo y definitivo debate. ¿Cómo vio usted este proceso de observaciones? ¿Es viable? Una de las inquietudes que tiene el Ejecutivo, ¿es viable su aprobación? Con algunos cambios necesarios, según muchos de los que intervinieran, con algunos cambios, pero ¿será viable la aprobación de la reforma tributaria? ¿Habrá los votos? Muy buen día. Buenos días, apreciado Miguel. Un saludo también afectuoso a mi colega César Ron y bueno, a toda la audiencia. Señalar que efectivamente la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho un gran esfuerzo. Primero, por abrir un debate en una norma que no ha sido socializada con ningún sector. Nosotros tuvimos las comparecencias del sector productivo, de analistas, de expertos tributarios, de la ciudadanía en general, que se sentía o se siente afectada igualmente como los colegios profesionales, gremios, sector académico. En definitiva, lo que sí hay un trabajo ya, yo diría previo, que si bien no ha sido incorporado al primer debate, muchos de los cambios que yo estimo tienen que hacerlo, tuvimos ya en la comisión un acuerdo en muchos de los temas. Sin embargo, hay temas gruesos que yo creo que vamos a tener que insistir con el gobierno porque si bien reconocemos hay una necesidad presupuestaria, pero también hemos pasado recién una crisis, una pandemia, y eso hace que los sectores que en este caso es el 4% de la población que está inmersa en esta propuesta, pues no tenga el impacto y no de alguna forma se vea afectada una buena parte de la clase media. En ese sentido, ayer se dijo claramente, no, esa parte impositiva, los parámetros, en el caso de Izquierda Democrática, se plantea que sea la base $3.000, $3.500, es decir, la base impositiva. Y lógicamente nosotros logramos en un principio, digamos, un acuerdo de que no sea los 2.000, sino 2.500, y lógicamente las deducciones también se suban. Eso no es suficiente y creo que se puede ver claramente el escenario en el Pleno de la Asamblea. Si así se mantienen las cosas, no habría los votos. Se requiere, por tanto, una mayor apertura del gobierno y quizás una innovación para buscar recursos que compensen de alguna forma los recursos que posiblemente no se logren de esta reforma para pues cumplir con ciertas condiciones para los empréstitos internacionales, pero también para cubrir y la demanda de muchos temas sociales que están pendientes en el país. Doctora Vilma Andrade, para que haya esos votos necesarios, ¿qué cambios, además de los que usted ha señalado? Se subió la base de 2.000 a 2.500 impuesto a la renta, se subió los gastos personales. ¿Qué cambios debiera haber para que se logre esa votación ansiada desde la visión del Ejecutivo?
A ver, el Ejecutivo se ha mantenido más bien, ha dado ciertos espacios. Yo debo reconocer que, por ejemplo, en el planteamiento directo que yo le hiciera al señor presidente de la República, en el diálogo que estableció con la bancada de la ID, nosotros le planteé personalmente la necesidad de que se dé incentivos a las empresas que contraten a mujeres y a jóvenes menores de 25 años, porque las mujeres han sido las mayormente golpeadas y mientras no tengan una independencia económica seguirán siendo víctimas de todo tipo de violencia. Y esa violencia se ve reflejada también en un problema social en los hogares y en general en la sociedad. El presidente aceptó esa propuesta, ahora mismo está pues incluida ya para que durante 2 años las empresas que contraten a mujeres podrán beneficiarse con el 150% de rebaja en la base imponible. Eso es muy interesante, esto no es permanente, es por 2 años, pero yo creo que hay pasos interesantes que veo que ha cedido el gobierno. Sin embargo, el mayor grueso está en el tema tema impositivo, que a la larga son los temas permanentes, porque las contribuciones temporales también creo que hay que hacerle una revisión para que aquellas empresas que han declarado pérdidas no puedan seguir siendo parte de esta contribución, pero el grueso y el mayor interés del gobierno es, según ellos señalan, es el tema permanente, es decir, el lograr una mayor recaudación a través del cobro de impuestos. Y este es también en la Asamblea la negativa mayor. Entonces, aquí habrá que justamente llegar a ese equilibrio que permita el diálogo con las diferentes bancadas y ojalá el acuerdo. Y si no, esto realmente yo le veo muy complicado en el tema de orden político. Bienvenido en estudios al asambleísta César Ron, perdón, asambleísta independiente. ¿Cómo lograr ese equilibrio que dice la asambleísta Vilma Andrade para que se apruebe esta reforma tributaria con un hecho importante? No solo lo que el Estado recurre para los recursos para la caja fiscal son imposiciones temporales y no el grueso, como decía Vilma Andrade, el grueso en el tema permanente en la reforma tributaria. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a la distancia a Vilma, a los radioescuchas, un abrazo a nivel nacional. Las reformas tributarias son importantes en los países porque generan una recaudación permanente. El objetivo de las reformas tributarias es eso, generar ingresos permanentes al Estado, recaudación. Entonces no nos perdamos con el concepto. Entonces, por lo tanto, pues estas recaudaciones tienen que ser equilibradas y justas, ¿no? Se habla que la ley que de equidad, de solidaridad, de justicia, de progresividad. Entonces, todas estas características tienen que tener. Es fundamental el tema de las deducciones. Yo realmente no estoy muy de acuerdo que se suba la base imponible. Recuerdo que en la proforma anterior los trabajadores, por ejemplo, presentaron como propuesta que no se debía cobrar impuestos hasta $1.500 en el Ecuador. Y yo estoy de acuerdo con el criterio que tenían el Frente Unitario de Trabajadores. Hoy parte de 2.000. Lo que no se debe es quitarle a las familias las deducciones, porque en este país, que no funciona nada, lamentablemente, pues hay que hacer grandes esfuerzos para que los hijos vayan a educación privada, para ir al médico, porque no funcionan los hospitales públicos, hay que alquilar la casa. Esto genera una cultura tributaria a lo largo de 20 años, que le den el recibo, que le den el comprobante, que le den la factura, ¿no es cierto? Para hacerme la deducción, pues, ¿de qué? Del alquiler de la casa, del médico, de la pensión del colegio de los chicos, de la alimentación, del vestido. Esto es fundamental en una sociedad. Y claro, el que tiene $2.000, de ingresos, seguramente no alcanza a hacerse una deducción de $14.000 de gastos porque su consumo es menor, es pequeño, es restringido, pero tiene que tenerlos, porque ese ciudadano mañana aspira a ganar 5.000, pues, y cuando gane 5.000, entonces seguramente sí se va a poder deducir los $14.000 al año. Entonces, esta ley tiene que ser justa porque ahora vamos al ejemplo del de 5.000. El de 5.000, ese tiene más gastos, ese sí se va a poder deducir, pues, mayor cantidad de los gastos. Es decir, que estamos legislando a favor de los que tienen más y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? De los que tienen menos para que le quede plata en el bolsillo.
Este equilibrio es el que hay que buscar. Primera parte. Lo segundo, los ingresos temporales se están convirtiendo en ingresos permanentes ya en el Ecuador. Cíclicamente hay... ¿Para qué son estos ingresos temporales? Concepto. El Estado necesita liquidez porque no tiene plata. Entonces, ¿qué dicen los sectores productivos? Encantado, contribuimos, pagamos, ayudamos al Estado que no tiene dinero, pero dennos una facilidad. ¿Cuál es esa facilidad si el Estado no nos da nada? Denos la facilidad de poder hacer un crédito fiscal, pagar el impuesto a la renta de las empresas en los próximos 5 años a 20% anual. Entonces, cumplo con dos objetivos: tener una recaudación, tener liquidez y darle una facilidad a los empresarios. Porque nosotros tenemos que procurar que la reactivación económica productiva del país y la generación de empleo. Entonces, si le quitamos liquidez a las empresas y a las familias, no vamos a generar la reactivación económica productiva de las empresas y la generación de empleo. Y luego, pues, hay una tercera pata: a los que más tienen y a los que más ganan, que paguen más. Entonces, ahí hay un sector que no ha sido considerado en la reforma y que entraría en esto de los gastos, de los ingresos permanentes, que es fundamental en una reforma tributaria. ¿Cuáles son? Los grandes grupos económicos. Y no me refiero a las empresas grandes, me refiero a los conglomerados. Claro, tampoco está bien, y no estoy de acuerdo con aquello, que los grandes conglomerados paguen todo el impuesto, de ninguna manera. Pero sí pueden tener una contribución de acuerdo a su ejercicio económico, a su actividad, a su grandeza, ¿no es cierto? Importante para el país, que puede generar otros ingresos permanentes. Y entonces tendría una ecuación: ingresos permanentes, otros ingresos para la liquidez, que se va a devolver a través de un crédito tributario, y luego lo que ha ocurrido, Miguel, gracias a Dios ha ocurrido. Ha subido el precio del petróleo, ha permitido este año bajar el déficit fiscal en 2.000 millones de dólares. Pero en el presupuesto del Estado se está poniendo el precio del petróleo en 59 y está en 84. Ahí hay $20 más, que van a generar más o menos 1.000 millones de dólares el próximo año. Entonces, esto tampoco estaba en el radar, ni del gobierno, ni de nadie, y peor del Fondo Monetario Internacional, porque más bien se estimaba que podía bajar el precio del petróleo. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, de justicia, de eso es lo que se tiene que procurar, porque si no, si queremos imponer con votos, va a ser difícil conseguir los votos. En la comisión hubieron los votos el sábado pasado, porque este informe que fue al Pleno no es el informe que venía discutiendo la comisión. Se presentó una moción de reincorporar al informe todos los artículos que habían sido observados a lo largo de la discusión de todos estos días que se trabajó, y finalmente se votó. En 5 minutos se votó un informe de 150 páginas que nadie lo leyó. Entonces, en la comisión podría pasar, o de hecho pasó porque hubo mayoría. Pero en el Pleno no. Pero en el Pleno no va a pasar, así no funcionan las cosas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora es importante precisar, para diferenciar entre las grandes empresas, asambleísta César Ron, y los conglomerados económicos. Mire, puede haber grandes empresas en el país, ¿no?, que tienen ventas de 5, de 10 millones, ¿no? Pero hay conglomerados que son muchas empresas que dependen del mismo grupo económico, que tienen 10 empresas, 10 distintas actividades productivas. O sea, realmente son empresas muy grandes. Estos conglomerados, que son los que generan mayor riqueza, mayor actividad económica y los que ganan más dinero en el Ecuador, que tengan una contribución permanente al Estado ecuatoriano, podría ser algo razonablemente justo. Entonces, esto es lo que hay que construir. Una ley se construye, ¿no es cierto? Y si queremos algo que funcione, porque el Ecuador necesita tener ingresos permanentes, el Ecuador necesita una reforma, pero una reforma que sea justa. Pero como está planteada la reforma, tal cual fue al Pleno ahora el día de ayer, difícilmente tendrá los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque las observaciones que se han hecho en el Pleno y por escrito son muy grandes en relación a esto. Porque no solo es esto, hay otros temas, hay temas de IVA. IVA, por ejemplo, sectores productivos que necesitan en el encadenamiento productivo, en la cadena de producción, necesitan pues o tener todos IVA cero, o tener todos IVA del 12% que puedan descontarse al final, para que no se traslade ese costo al consumidor, ¿no es cierto? Porque aquí de eso se trata, tener una economía eficiente. Hay otro tema del ICE, ¿no es cierto? Grandes consumidores. ¿Quiénes están ahí? Cerveza y alcohol básicamente, y cigarrillos.
yo personalmente pienso que el ICE debería bajar, porque al bajar el ICE, ¿no es cierto?, se va a poder combatir el contrabando. Aquí está destruida la industria tabacalera ecuatoriana, yo ni siquiera soy fumador. El contrabando ha aniquilado a la industria tabacalera ecuatoriana, porque tiene un ICE muy alto. Permite que el contrabando que no se controla. Entonces, si se baja el ICE, se va a poder corregir y combatir el contrabando y va a aumentar la recaudación fiscal. Lo mismo en el tema de licores, lo mismo en el tema de cerveza. Entonces, esto es lo que hay que hacer. No solo son estos ingresos, porque aquí hay otros ingresos que son permanentes a través de estas recaudaciones de IVA y de ICE, que incluso son más grandes que la propia recaudación del impuesto a la renta, que eso es lo que hay que hacerlo bien para que también sea justo, equitativo, corrija estos problemas graves que tiene la economía, como el contrabando, y permita aumentar el consumo. Asambleísta Vilma Andrade, ¿cuál es el escenario, según usted, una vez que la comisión va a procesar las observaciones del primer debate, el cumplimiento de los plazos, el retorno para el segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional y lo fundamental, que se pudiera lograr los votos suficientes para su aprobación? Bueno, primero que hoy en la tarde ya estamos convocados a las 4 de la tarde los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico justamente para procesar algunas de las observaciones o las observaciones en general que se han presentado en el debate. Pero sí hay que decirlo muy claro, hay posiciones absolutamente radicales que no presentan ninguna otra alternativa. Las alternativas son solamente mayores incentivos, que se quiten el IVA, y yo estoy de acuerdo que no me parece que el gobierno puede pretender ahora obtener recursos, inclusive hasta de los colegios profesionales, poniéndoles un IVA a aquellos que aportan a los gremios profesionales. Eso es absurdo y en eso ya hay acuerdos previos, igualmente para que se cobre el IVA a las páginas web, por favor, al hosting, a los servidores. Eso no puede ser, como tampoco que se pretenda cambiar de régimen, ¿no es cierto?, de inversiones a un nuevo régimen de inversiones que está muy bien, tiene buenos beneficios, pero el anterior régimen en el que están algunas de las empresas que ya han comprometido recursos, pero que están en los procesos de negociación, que estos demoran de 6 a 12 meses, se pretenda cerrar en diciembre, es decir, a pocos días ya se cerrarían los procesos, con lo cual genera inseguridad jurídica y las inversiones se pueden caer. Nosotros creemos que en ese sentido también tienen que ampliarse los plazos. Hay que, lo mencionaba desde un inicio, si bien no se pudo introducir muchos de los aspectos en el primer debate, yo creo que hay muchos acuerdos previos que están establecidos sobre los temas que lo ha mencionado el colega César Ron y otros que también fueron debatidos, pero yo creo que sí hay que hacer una separación porque sí cometimos un error, que nosotros, de acuerdo al informe, ¿no es cierto?, estaban establecidos ciertos beneficios del anterior sistema de inversiones al nuevo, íbamos a caotizar ese tema. Yo creo que sobre esa base, mirar los nuevos beneficios que están a través de la propuesta hechas del Ministerio de Comercio Exterior, para que no choquen, pero manteniendo, sí, como se establece una disposición general para que las anteriores inversiones no pierdan tampoco este respaldo y seguridad jurídica. Pero insisto en el tema. La reforma tributaria establece a la final al 4% de los ecuatorianos. Esto desnuda una situación extremadamente dura de los ecuatorianos. El 80% de los ecuatorianos ganan el sueldo básico y apenas el 4% los sueldos sobre $2,000. Y si subiríamos la base de cálculo de 3.000, 3.500, es el 1%. Así de difícil es la situación. Somos una economía pobre, golpeada por todos los aspectos sanitarios de la crisis sanitaria, económica y corrupción. Y creo que aquí hay un hecho que es importantísimo. Y es en este momento, yo coincido con el asambleísta César Ron, en buscar ese equilibrio, pero que no denote, como ya lo escuché ayer y también en la comisión legislativa,
La Comisión de Desarrollo Económico se ha planteado, por ejemplo, que se cobre al 2% de la venta neta a las 270 empresas de mayor aporte o las más grandes que constituyen estos holding de empresas, estas unidades de empresas. Pero ahí yo he hecho la consulta y he hecho la consulta a economistas que tienen una visión social. O sea, no están defendiendo esos grupos de poder y ellos mencionan que eso sería casi confiscatorio, que sería unos cobros que ya se hizo unas simulaciones en el 2018 y que significarían casi el 40% de contribución permanente. Eso no se puede lograr y esa es la propuesta de UNES, por ejemplo. Ahora ellos dicen qué bueno sería solventar todos los 1.200 millones a través de este cobro, pero también estas empresas tienen a su vez industrias, tienen negocios que van quizás a poner el costo en el producto que ellos ofertan o los servicios, con lo cual el consumidor también se vería afectado. Por eso es que es indispensable este equilibrio y creo que el gobierno también tiene que ser innovador, tiene que permitir en esta negociación que nosotros no la podemos defender, sino es precisamente el gobierno a través de encontrar este punto de equilibrio que cada vez lo seguimos mencionando de manera reiterada porque creo que es la única manera de conseguir los votos, pero que no nos lleve, como ha sido el caso, de bancadas que dicen no, ningún impuesto más, pero no dicen de dónde se pueden obtener los recursos. Se ve claramente, y hay un acuerdo, se nota claramente del correísmo con el Partido Social Cristiano en este punto preciso. Y entonces ahí difícilmente podremos encontrar acuerdo. Esperamos nosotros que se abra justamente estas posibilidades de las deducciones. Yo estoy de acuerdo. Por eso es que nosotros habíamos dicho de Izquierda Democrática también que se amplíen las deducciones y no el $5.000 como planteó el gobierno, sino 10.000. Pero esos 10.000 tienen que guardarse a los porcentajes de rebaja para que surtan el efecto deseado y no afecten a la clase media. En eso estamos absolutamente de acuerdo y así tendrá que debatirse hoy en la tarde y hasta el sábado que deberemos presentar el informe para el segundo debate. Asambleísta César Ron, ¿es posible ese punto de equilibrio que permita finalmente aprobar la reforma tributaria con la apertura del gobierno y la apertura de sectores legislativos? Porque hay partidos, hay que decirlo, como el Partido Social Cristiano, que desde hace décadas viene diciendo no al aumento de impuestos y no dan alternativas. ¿Qué hacer para conseguir esos recursos? Miguel, aquí hay varios temas que los quiero tocar en la mesa. He tenido reuniones importantísimas con gente de tecnología. ¿Qué dicen ellos? No se necesita aumentar los impuestos, no se necesita una reforma tributaria. Lo que se necesita es implementar sistemas tecnológicos de control para mejorar la recaudación. Y a través de estos sistemas tecnológicos se puede mejorar la recaudación de tal manera que no hay necesidad de una reforma tributaria. Claro, controles en las aduanas, ¿no es cierto? Controles en las bases de los pagos de IVAs, controles en las bases de los pagos de impuesto a la renta. Es decir, eso que el Estado ecuatoriano no tiene, hay que implementarlo porque hay que mejorar la recaudación fiscal, que es muy mala en el país. Entonces esto creo que quedará como tarea pendiente, pero creo que es una tarea fundamental. Justicia. Entonces voy a irme al impuesto del RIMPE para los microempresarios. Se elimina el 2%, pero acá en este impuesto dice, pagarán este nuevo impuesto los que hasta 20.000, $60. Los que venden de 20.000 a 300.000, entre 1 y 2%. ¿Por qué 1 y 2%? Si estamos hablando de equidad y de justicia, el 1% deberían pagar todos. Entonces, claro, si yo vendo 100.000, pago el 1%. Si vendo 200.000, pago el 1%. Voy a contribuir más porque vendo más. Si vendo 300.000, pago el mismo 1%, pero porque vendo 300.000, pago más. Esta justicia es la que se tiene que buscar en este balance que estamos hablando. Con voluntad política se puede hacer, cediendo de las partes, todos, absolutamente todos, haciendo el ejercicio, haciendo las simulaciones, haciendo los cálculos, sin afectar, escúcheme bien, esta es la palabra, sin afectar ni al Estado, que necesite ingresos permanentes,
sin afectar a las personas que necesitan tener plata en el bolsillo para su vida y para consumir, pues, para demandar bienes y servicios, y pagan a través del consumo de bienes y servicios, y esa demanda de bienes y servicios, pagan otros impuestos como el ICE y como el IVA a la economía. Eso es lo que no podemos perder, la dinámica económica. Las empresas también pueden ayudar y contribuir, que de hecho están dispuestos a hacerlo. ¿Le vamos a dar una facilidad o no le vamos a dar una facilidad? ¿Por qué unos pagan 1 año y por qué otros pagan 2 años? ¿Por qué unos pagan el 1.5 al patrimonial y otros 0.8? Todas estas cosas son las que se tienen que discutir. Y en el tema de los grandes conglomerados, ¿pueden hacer una contribución? No estoy de acuerdo que a los grandes conglomerados se les pretenda cobrar 3, 4, 5% de las ventas. Eso es una locura. No. Eso no es equidad, eso no es justicia. Pero sí se puede analizar la posibilidad de que hagan una contribución razonable, justa, equilibrada, que beneficie al Estado ecuatoriano para tener esos ingresos permanentes. Es decir, hay que buscar, el trabajo del legislador es buscar acuerdos, conversar, dialogar, buscar acercamientos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la mesa, en la Comisión de Desarrollo Económico, para tratar de presentar un mejor informe, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Miguel, y esto hay que decirlo categóricamente, el Estado no se achica. La otra ecuación de la fórmula no cambia. O sea, aquí se sigue eso tiene que haber como contraparte. Tiene que haber una contraparte, tiene que haber un compromiso. El Estado ecuatoriano no puede seguir como estamos. Este tamaño obeso del Estado ineficiente no puede continuar. Está colapsado, Miguel. Y entonces tenemos que buscar mecanismos. Ustedes se acuerdan hace, no, bueno, ya han pasado 20 años. La autogestión. Entonces, ¿se acuerda de la autogestión? Entonces usted pagaba por lo menos en la matrícula de la universidad $20. Ayudaba a contribuir, financiaba. Todo eso se eliminó. Hoy resulta que no hay autogestión, que todo es gratis. Claro, papá Estado. No, el papá Estado. Y entonces todo el mundo con el brazo extendido. Un sistema que está colapsado, que no presenta los servicios que tiene que darle. No, sí es constitucional, pero quizás ya en el Ecuador hay que pensar seriamente en hacer reformas constitucionales de fondo, porque no le podemos seguir cargando la mano al sistema. Miguel, está quebrada la seguridad social, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Hay muchísimos no aportantes que se benefician de la seguridad social. Sin financiamiento. Sin financiamiento y sin aportar. Pues. Y sin aportar y solo con la mano estirada. Eso es lo que ya no puede continuar en el Ecuador. Sin perjuicio de seguir hablando más adelante, porque esperamos el informe para segundo debate del proyecto de reforma tributaria, quisiera plantearles y pedirles una respuesta muy puntual en honor al tiempo sobre 2 temas, asambleísta Vilma Andrade. El tema de la proforma presupuestaria 2022 y la crisis carcelaria. Por favor. Bueno, yo quisiera referirme a la proforma presupuestaria que tiene también graves inconvenientes, sin duda. Alcanza 33.000 millones, un poco más de 33.000 millones es la proforma. Pero de esos tenemos casi 7.000 millones de déficit. Es decir, nuestros ingresos no son suficientes para todos los gastos que demandan. Solamente se estima para este año el ingreso en el sector petrolero, si bien ha tenido un importante incremento, alrededor de 179.000 barriles. Sin embargo, la proyección del Ejecutivo es duplicar esa cifra. Eso es irrealizable y creo que eso puede poner en complicaciones a futuro a la propia proforma, porque conocemos que para tener la producción que ahora tenemos, tendríamos que tener al menos 7.000 millones de inversión, y eso es muy difícil en este momento alcanzar con las condiciones que tiene el país. Por lo tanto, creo que hay que buscar el equilibrio, sí, pero hay que tener una base sólida para que esos ingresos corrientes no puedan ser luego realmente descalabrados, en definitiva, que no tengamos esos ingresos. Hay rubros
que sí se cumple la norma constitucional de aumentar la educación, la salud, pero insisto, hay gastos, por ejemplo, que en este año se van a ver afectados por los ascensos a todo el sector de la policía y las Fuerzas Armadas. Es más de 1.000 millones. Fíjense ustedes esos montos tan impresionantemente grandes solamente en el rubro de seguridad, ni se diga en el de salud, que es otro rubro importantísimo como es en el de educación. Hemos llegado efectivamente a estos gastos exponenciales que les resultan mucho más complejos, en definitiva, al gobierno cubrir esas brechas. Y si bien contempla 200 millones para una racionalización del Estado, es decir, racionalización de la burocracia, creo que hay que dimensionar este tema y que en definitiva se llegue a un gran acuerdo para el empleo, para que efectivamente ahora que estamos viendo el 30% de los ingresos están prácticamente para sueldos y salarios. Eso hace que en definitiva la proforma presupuestaria no tenga casi inversión. Mi demanda, y lo ha dicho directamente el presidente de la República, es cuál va a ser la obra emblemática del gobierno, cuál va a ser el proyecto importantísimo que a través de la obra pública genere también inversión y genere producción. En ese sentido, son 450 millones para obra pública. Eso es una cuestión absolutamente irrisoria. Pero bueno, el presupuesto hay mucho que analizar, pero en el tema de la crisis carcelaria, no quiero alargarme más para permitir a César que pueda también intervenir. La crisis carcelaria yo creo que demanda acciones absolutamente de todos los sectores. Muy bien ha hecho el gobierno en juntar a todas las funciones del Estado, porque ahora estamos dándonos cuenta, ¿no es cierto?, de algo evidente, que también el sistema judicial ha abusado de la medida de prisión preventiva. Tiene que haber nuevos escenarios. Yo digo, si los que no son de alta peligrosidad, pues compren más grilletes, que salgan a tener medidas sustitutivas. No podemos seguir en ese hacinamiento que está establecido. Ahora se dice que va a haber los indultos, pero solamente para las enfermedades catastróficas. ¿Y qué pasa con aquellos detenidos que están cumpliendo penas por delitos menores? Entonces aquí tiene que ser también la función judicial, la fiscalía también en acelerar los procesos. El 40% de los detenidos, de los PPLs, como se conoce ahora, no tienen sentencia. Entonces estamos realmente con graves inconvenientes en todo orden. Sí. Y esto es un tema estructural para mí, que esto deriva de esas mafias y estos mafias delincuenciales y del narcotráfico que crecieron sin control en mucho tiempo y que ahora están generando justamente el terror en las cárceles. Ojalá que esta acción conjunta en la que la Asamblea también tiene su parte tenga que darse de manera coordinada y adecuada. Asambleísta César Ron, rápidamente, proforma presupuestaria 2022 y crisis carcelaria. Muy breve, la proforma tiene que cumplir con la regla macrofiscal. Los ingresos permanentes tienen que financiar los egresos permanentes y tienen que ver el primer superávit. Eso es clarísimo. Lo otro, el presupuesto está basado en un precio de petróleo de $59. El precio del petróleo está en 84, ahí hay $20 más. Eso le va a generar al Estado ecuatoriano más o menos alrededor de $1.000 millones adicionales. Tiene que tenerse en cuenta estos factores. Y luego yo lo vengo diciendo hace muchos años, el presupuesto siempre está inflado, porque se trabaja el presupuesto, pero no se trabaja de la última columna que es lo ejecutado. El presupuesto tiene que hacerse sobre lo ejecutado. 34.000 millones es muy grande, creo que el presupuesto está inflado, no ahora, de siempre viene con esta anomalía y eso hay que corregir, porque si no, no vamos a achicar nunca esta cuenta del déficit fiscal que tenemos aquí y la eficiencia que estamos pidiendo todo al Estado ecuatoriano. Lo otro, las cárceles. Las cárceles, es triste decirlo, es el reflejo de la sociedad. Y la sociedad ecuatoriana está en decadencia, está colapsada, ¿no? Donde el Estado ha perdido su hegemonía, su poder y su acción. Y eso hay que devolverle al Estado. El Estado
no puede seguir pidiendo permiso y pidiendo perdón para entrar a la cárcel, de ninguna manera. El Estado tiene que tener leyes y ahí somos corresponsables todos, Vilma lo ha dicho, todos, la Asamblea también. Hace 3 semanas pedí en un pleno, en un punto de orden, que se trate y se ponga en el pleno la Ley de Seguridad Nacional, que tiene que ver con disciplina militar y que tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza. No se ha impuesto hasta el día de hoy en el pleno. ¿Y qué respuesta tuvo? No tuvo respuesta, porque sigue la comisión. Entonces, estas medidas y estas leyes tienen que decirse con absoluta claridad, son responsabilidad de la Asamblea, porque en otros estados que donde hay más orden, porque hay que garantizar la vida de los ciudadanos, hay que garantizar los derechos ciudadanos de la población, de la mayoría. ¿Cómo funciona el tema del uso progresivo de la fuerza? Utilizan toda la fuerza para poner orden, para que se respete la ley, para preservar la integridad de las poblaciones y de los ciudadanos. Y después se va bajando. Aquí es al revés. Aquí se han entendido al revés los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De los ciudadanos o de los bandidos? O sea, en la cárcel sí pueden violar, pueden matar, pueden chucear a una persona, ¿no? Con picasal, ¿no es cierto? Pueden cercenar miembros, ¿no es cierto? Pueden quemar, pueden ahogar y matar, pueden cortarle la cabeza y patearle a la cabeza como pelota, ¿no? Eso sí está bien, no hay cómo tocarles. Señores, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Esto tiene que terminarse y el Estado tiene que tener su presencia, toda la que necesite para poner orden. Ojalá la Corte Constitucional lo permita y no siga poniendo trabas. Muchas gracias a este debate, al asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática y César Ron, independiente aquí en nuestros estudios. Muy amable por su aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este miércoles 17 de noviembre. Les deseamos un feliz día y les recomendamos, quienes deseen en Exa FM, seguir con el show de la papaya. Muy buen día, feliz miércoles, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Existe una amenaza contra todos los ecuatorianos. Ese es el narcotráfico que no tiene límites, asegura Fausto Cobo, encargado del sistema carcelario. Cobo llamó a todos los que se consideran expertos en el tema, que critican desde